Es un privilegio y una gran responsabilidad compartirles hoy el mensaje de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 13 al 17. Le voy a dar lectura en la Nueva Versión Internacional. Menciona: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que, oralmente o por carta, les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Este mensaje lleva por título Escogidos para salvación. Pablo enseñó de manera firme que la salvación empieza y termina con Dios. No podemos hacer nada para obtener salvación por nuestros propios méritos. Debemos aceptar el regalo de Dios de la salvación. No hay otra forma en que podamos obtener el perdón de nuestro pecado. Pablo está animando a los creyentes tesalonicenses a través de recordarles que fueron elegidos por Dios desde el principio. Eso lo menciona él en su experiencia en Gálatas 1:15, cuando dice que él fue llamado desde el vientre de su madre. Asimismo, nosotros tenemos ese privilegio de haber sido escogidos por Dios desde el vientre. La santificación es el proceso del crecimiento cristiano a través del cual el Espíritu Santo nos asemeja a Cristo. Eso lo enseña Romanos 8:29. Dios obró por medio de Pablo y sus compañeros para comunicar las buenas nuevas y hacer un llamado a los nuevos creyentes para que pudieran participar de la gloria de Cristo. Pudiera parecer raro que Dios obre por nuestro intermedio, que somos hombres y mujeres falibles, infieles, criaturas humanas en las que no se puede confiar, pero Él nos ha dado el gran privilegio fantástico de llevar a cabo su gran misión, que es decirle al mundo cómo hallar la salvación. Gálatas 1 del versículo 15 y 16 menciona: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo sabía que los tesalonicenses enfrentarían presiones por medio de persecuciones, falsos maestros, mundanalidad y apatía para renegar de la verdad y abandonar la fe. Por eso les exhortó a estar firmes y mantenerse en la verdad en que habían sido enseñados a través de cartas y personalmente. Nosotros también podemos enfrentar persecuciones, falsos maestros, mundanalidad y apatía. Como se nos ha enseñado, tenemos lucha contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Debemos mantenernos entonces aferrados a la verdad de las enseñanzas de Cristo, porque nuestra vida depende de eso. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 menciona: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Matthew Henry menciona que la creencia en la verdad lleva al pecador a confiar en Cristo y así a amarle y a obedecerle. Están sellados por el Espíritu Santo sobre su corazón. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. No tenemos prueba cierta de que algo más haya sido entregado por los apóstoles, fuera de lo que hayamos contenido en las Sagradas Escrituras. Aferrémonos entonces firmemente a las doctrinas enseñadas por los apóstoles y rechacemos todos los agregados y las vanas tradiciones. Pablo identificó la santificación como parte del proceso de salvación. Y aunque Dios llama a los creyentes a la salvación por medio de su gracia, esos tienen claramente la responsabilidad de permanecer firmes en la fe y guardarse de extraviarse de las falsas enseñanzas. Pablo explicó a los tesalonicenses que el Señor es fiel, por tanto, podían confiar en que Él les ayudaría a llevar a cabo buenas obras. Les exhortó a ellos, los tesalonicenses, y también les exhortó a los gálatas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6, en la Biblia traducción en lenguaje actual, menciona: pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios, y solo hay uno que puede ponerlos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Tanto Pedro como Pablo dicen que Dios quiere que todos sean salvos. Esto no significa que todos serán salvos, porque la Biblia deja en claro que muchos rechazan a Cristo. Eso está en Juan capítulo 12, del 44 al 50, y en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 13. El mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial. No está limitado a una raza, a un género o a algún estatus social. Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo para salvar a todos los pecadores. Nunca asumamos que alguien está fuera de la misericordia de Dios o más allá de alcanzar su ofrecimiento de salvación. Nosotros de manera humana podemos decir, esa persona necesita ser salva, o podemos pensar acerca de otra, ella no creo que sea salva. Eso no nos corresponde a nosotros, pues dice que es el plan de Dios salvar a todos los pecadores. En la agenda, nuestro pan diario dice: solo Jesús, el pan de vida, puede satisfacer el hambre espiritual del mundo. Todos tenemos necesidad de Dios. Algunos lo reciben y otros lo rechazan. El libro de Corrie ten Boom menciona en una de sus frases: no existe un foso tan profundo hasta donde no llegue el amor de Dios. Es por eso que la salvación del Señor en el Evangelio tiene un alcance mundial. Como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado. Eso lo menciona Isaías 59:2. Y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos otra vez. Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo. El sacrificio de Cristo trajo nueva vida a la humanidad. Sin embargo, aunque Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, no les niega la oportunidad de elegir. Nuestro pastor Eli nos compartió hace unos días algunas preguntas que podemos usar como parámetros para examinar nuestra vida cristiana. Las dos últimas fueron muy importantes en mi caso. Decía: ¿nos duele que se pierdan las almas? Y la última: ¿hemos perdido nuestro primer amor? Y respecto a esta última pregunta, dijo que muchos podemos ser ya enemigos de Dios sin darnos cuenta. Es decir, estas preguntas que nos compartió nuestro pastor son preguntas para personas ya creyentes, que ya aceptaron a Cristo como su Salvador. Sin embargo, nos recuerda que es necesario
volver a lo primero, regresar a los primeros rudimentos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5 menciona: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La versión NTV dice el versículo 4: Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Debemos entonces reconocer que seguir a Cristo no es por sentimientos. No lo seguimos hoy porque nos sentimos muy bien, ni nos alejamos de Él porque estamos tristes. No nos debe pasar como al joven rico, que menciona Lucas capítulo 18, versículo 23. Dice él que se puso muy triste, pues amaba las riquezas. Mateo menciona que se puso triste, Marcos que se afligió, pero aquí en Lucas menciona que se puso muy triste. Entonces, seguir a Cristo, seguir sus mandatos, no es por sentimientos, sino por convicción. Esa salvación entonces se debe reflejar en nuestras vidas de alguna manera. Quiere decir que para saber si realmente hemos sido salvos o si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, se debe ver en diferentes aspectos. El primero, no olvidas de dónde te sacó y por ello estás arrepentido y agradecido. Ezequiel capítulo 16, versículo 63. En la Nueva Versión Internacional menciona: Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte, lo afirma el Señor Omnipotente. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Notemos de este versículo 12 las tres últimas palabras o las tres últimas frases. Dice: ajenos a los pactos de la promesa. Si lo ponemos al contrario, dice que ahora somos parte de esas promesas. Somos parte del pacto que Dios hizo con su pueblo. Segundo, sin esperanza. Ahora podemos confiar en el Señor y antes no lo teníamos. Y por último dice: y sin Dios en el mundo. Ahora podemos vivir en este mundo con Dios. Warren Wiersbe dice en su libro El Dios de Nuevas Oportunidades que nadie puede negar que hay placer en el pecado, pero ese placer, según Hebreos 11:25, es temporal, es decir, tiene un tiempo. Y según Romanos 6:23, es costoso, es decir, tiene un alto precio, que es la muerte. No hay gozo permanente en el pecado, entonces. No hay nada que llegue hasta el cielo y provoque en los ángeles alabanzas para Dios. A las personas que están perdidas no les gusta admitirlo, pero son miserables, gastando el tiempo y el dinero para encontrar alivio para su aburrimiento y vida sin ningún rumbo. Normalmente, la felicidad depende de los acontecimientos,
y la mayoría de los acontecimientos están bajo nuestro control. Pero el mensaje de Jesús son buenas noticias. En Lucas 2:10, ¿por qué los ángeles en el cielo se regocijan cuando las personas se arrepienten, cuando confían en Jesús y experimentan un nuevo comienzo? Primero, porque ellos saben para qué fuimos salvos en el plan maravilloso de Dios. Para servirle en esta tierra y para compartir con Él un día en su glorioso hogar en el cielo. Juan 14, del 1 al 6. También los ángeles saben de qué fuimos salvos. Fuimos salvos del terrible juicio preparado para el diablo y sus ángeles, como dice Mateo 25:41. Los ángeles nunca han experimentado personalmente la gracia salvadora de Dios, pero han visto desarrollarse el plan de Dios en la tierra y han entendido algo de lo que significa convertirse en una nueva creación en Jesucristo y compartir la vida misma de Dios. Vivir como un hijo de Dios no es un castigo, es la forma más alta del deleite y de la riqueza, y que permanece para siempre. Entonces, la persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador es una persona especial, es una persona privilegiada. Segundo punto, cuando somos salvos debe haber frutos, debe haber una evidencia. Primera de Pedro 4:4, en la Nueva Versión Internacional, dice: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24, del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Notemos los tres verbos del versículo 22, 23 y 24. 22. Despojaos. Nosotros tenemos que dejar. Versículo 23. Renovaos. Podemos ir aprendiendo lo bueno. Versículo 24. Vestíos. Tenemos que apropiarnos de lo correcto. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese cambio interno que Dios ha obrado en tu vida se ve reflejado en el externo también, ya que comienzas esta nueva vida con Él. Las cosas que practicabas antes y que no le agradaban al Señor, ya no las realizas. O las cosas que a Dios le agradan y no hacías, ahora las comienzas a apreciar y a realizar. Podemos decir cómo sé qué es lo que no le gusta al Señor y cómo sé qué es lo que le desagrada al Señor. Su palabra. Él ha sido claro en su palabra. Como mencionaba hace un momento en Primera de Pedro 4:4, dice que las personas les parecerá extraño. ¿Por qué no seguimos la corriente de este mundo? ¿Por qué no hacemos como ellos hacen? Porque nosotros hemos conocido al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 21 y 22. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el punto 1 mencionaba que cuando te acuerdas de dónde te trajo el Señor, te avergüenzas. Y el punto número 2 menciona que hay frutos. Entonces tu fruto es la santificación. Número 3.
procuras tener un buen testimonio. Colosenses capítulo 4, versículo 5 y 6. En la NTV, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean sazonadas y agradables, sean cordiales, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, nos recuerda que somos cartas leídas y conocidas por los hombres. Berkeley dice que Dios nos habla por medio de aquellos a los que Él ya ha hablado. Es decir, si nosotros conocemos ya de Cristo y le hablamos a alguien de Él y esa persona empieza a conocer de Dios, dice que Dios le ha hablado por alguien a quien Dios ya se le ha revelado. Un santo, ha dicho alguien, es una persona que les hace más fácil a los demás creer en Dios. No está diciendo que es una persona perfecta, sino que es más fácil creer que existe Dios. Y hay algunos que nos ayudan, no con nada que hayan escrito o dicho, sino simplemente siendo como son, hombres y mujeres en los que nos encontramos con Dios. Entonces, cuando alguien necesite un consejo o alguien necesite una palabra, recordemos que todo consejo debe venir fundamentado en la palabra del Señor. Todo lo que hagamos debe estar sustentado con su palabra. Número 4. Tus prioridades cambian. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gálatas 6, versículo 10 dice: Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Berkeley explica sobre esta consagración en la tierra. No solamente es al inicio que empezamos a conocer de Cristo, sino también le empezamos a servir. Filipenses mencionaba que Pablo estimaba todo lo que él había logrado como basura. ¿Por qué? Por conocer a Cristo. Y en Gálatas nos menciona que nosotros procuramos hacer el bien todas las veces que podamos, pero primeramente y sobre todo a los de la familia de la fe. Literalmente en griego, una cosa que está consagrada está apartada para Dios. Están diseñadas para apartarnos de tal manera que Dios nos pueda usar en su servicio. El resultado es que la vida de una persona ya no le pertenece para hacer con ella lo que quiera, sino que pertenece a Dios para que Él la use como quiera. La hermana Belisa nos compartía acerca de los requisitos para vivir una vida consagrada a Dios, que es mantenernos en oración, tener fe, meditar en la palabra, obedecer la palabra del Señor, dar y empezar a perdonar. Primeramente, entonces, al ser salvos, tenemos que comenzar a vivir una vida consagrada a Dios. Sin el Espíritu Santo esto será difícil. Por eso debemos orar por la llenura. Ahora, todo lo que eres y todo lo que haces, tus planes, tus proyectos, tu misma familia, todo parte y gira alrededor de la persona de Jesucristo. Número 5. La manera de enfrentar los problemas y las adversidades. Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Venir a Cristo no quiere decir que todo nos va a salir bien o que no tendremos problemas, sino que tendremos a Dios de nuestro lado para enfrentar adversidades y problemas. El versículo 1 del Salmo 46 nos lo recuerda. Dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces sí vendrán problemas. El cristiano tiene la ayuda de Dios mismo. Nosotros no dependemos de un ritual, de una estampita o de un amuleto. No se nos deja nunca solos para luchar y trabajar. El que nos da la tarea también nos da la fuerza y la habilidad para llevarla a cabo, y mucho más. La realiza juntamente con nosotros. No se nos lanza en medio de la batalla para que la libremos con los escasos recursos que podamos aportar nosotros mismos. Detrás de nosotros y a nuestro lado está Dios. Cuando Pablo tenía dificultades en Corinto, tuvo una visión por la noche en la que el Señor le dijo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Eso está en Hechos 18:9. Y Nahum capítulo 1 versículo 7 menciona: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. No recuerdo con exactitud el día que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, pero sí recuerdo que me mostraron el plan de salvación por medio de una tía y de mi hermana. Fue en el año 2001 y en ese mismo año llegamos a congregarnos a la iglesia Betania. Entonces, de esa fecha al actual han pasado ya casi 20 años y han sido tiempos en que hemos tenido tal vez dudas o algunas veces aflicciones, pero hemos estado aprendiendo muchas a lo largo de estos años. Yo recuerdo que uno de los cantos que me llegó a confrontarme sobre mi vida sin Cristo era ¿a quién iré? Ese canto menciona que no tenemos otro lugar, sino que tenemos que aceptar a Jesucristo, porque es el único que nos puede ayudar. De aquí seguimos en luchas y en batallas. Entonces examinémonos si hemos aceptado esta gran salvación de Dios. Todo es por gracia, recordando que la vida cristiana es un proceso. El Señor nos permite ir de gloria en gloria, confiando en sus promesas y confiando en su palabra. Como dice el título, fuimos escogidos para salvación. El Señor quiere que todos sean salvos, pero todos tenemos que tomar la decisión si vamos a aceptar o no este regalo de Dios. Juan capítulo 12 versículo 47 en su segunda frase dice: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hay otra cita paralela en el capítulo 3 versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.